Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora que sea, porque lo importante es que estás escuchando Historia Culta, el podcast en donde hablamos sobre el lado desconocido de la historia. Y como siempre me encuentro acompañado del Horrocrux favorito de todos. Nagini, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espero los escuchas también se encuentren bien. Yo también y espero que ya te mejores de la nariz porque te oyes bastante mormado. Ya ves eso de las alergias. Sí, inhala cocaína, con eso te quita. Ok. Quemas los mocos. Bueno, y por supuesto su servidor, Doctor Diula, o Daniel, como gusten llamarme, eso realmente no importa. Bueno, en este episodio les voy a hablar de un tema que relaciona el espiritismo, los mediums, las tradiciones, una revolución y de paso el origen de la Ouija. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Nagui? El origen de la aguja, no, güey. Bueno, el origen de la Ouija es algo indirecto, pero pues por ahí lo encontré y tenía como lugar para meterlo, entonces eso se los cuento yo de más. Ok, entonces cuéntame de quién. ¿O De quiénes? Francisco Ignacio Madero, o Francisco y Madero. Órale, si lo conozco, me lo enseñaron en la primaria. Y en la secundaria y en la prepa, carnal. Sí, pero ahí no les puse tanta atención. Bueno, obviamente no voy a hablar de toda la revolución, porque el que no sepa, le platico, Francisco y Madero es el padre de la Revolución Mexicana, entonces no me voy a meter tanto en eso, porque son como 10 años y pues va a ser un pinche desmadre, aunque Madero nada más estuvo activo 3, ¿no? Antes de que lo mataran. Pero entonces no voy a meterme tanto, sí lo voy a mencionar porque tiene algo que ver, pero nada más de pasadita. Entonces, amigos míos, bienvenidos a Historia Oculta, Francisco y Madero, el espiritista de la Revolución. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Bueno, Francisco Ignacio Madero nació en la hacienda El Rosario, en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el día 30 de octubre de 1873. Y digo, estaría más cool que hubiera nacido el 31 de octubre, ¿no? Igual y con ese día se hubiera hecho satanista en lugar de solamente espiritista. Entonces, sería más cool que fuera un demonólogo que un espiritista, pero en fin. Bueno, era hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. Es decir, era fifí en su época este hombre. Ok. Y ahorita que dijiste su nombre completo, estaba pensando, entonces era Paconacho, güey. Paco Nacho, sí. Ok. Bueno, de su infancia y adolescencia no hay nada relevante para nuestro tema, más que un solo acontecimiento que ya contaré en su respectivo momento cuando llegue a las comunicaciones que tenía con los espíritus. Por lo cual continuaría hablando ahorita de nuestro personaje cuando ya tenía la mayoría de edad, es decir, cuando tenía 18 años. Aquí, en los 18 años, Francisco y Madero tuvo su primer contacto con el espiritismo, cuando se encontró, sin querer queriendo, en la biblioteca de su padre varios números de la revista Revue Spirite, que a mí se me hace que andaba más bien buscando porno de chamaco. Alguna revista Playboy, la Uno o algo así, güey. Sí, una revista Playboy que todavía no ha sido fundada, pero por ahí el libro vaquero, no sé, algo para darse. Bueno, esta revista fue fundada por el francés Allan Kardec, que es considerado el padre del espiritismo. Madero leyó todos los números que encontró en la biblioteca familiar de la revista, pero cuando las terminó sintió que no era suficiente, así que decidió ir a la dirección de la impresión de la revista, en donde existía supuestamente una gran biblioteca espiritista. Allí el propio Madero en sus memorias dice: mi objeto era comprar las obras de Allan Kardec, que había visto recomendadas en la revista. No leí esos libros, sino que los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron y desde entonces me considero espiritista. Entonces, pues no sé si hay una biblioteca o no, pero de que consiguió libros, consiguió libros. Fue a Porrúa, güey. Ahí encuentras todo. Sí, me lo imagino yendo a Porrúa, el que está por Chapultepec, ¿no? Ándale. Donde te puedes sentar ahí. ¿Quieres Tomarte, libros espiritistas? tomarte un cafecito, ver cómo pasan ahí los patitos en este bello lago de color Ah, verde. casi siempre pasa puro chango, pero sí. Bueno, para todo esto, Nagui, ¿quién era Allan Kardec? No lo sé. ¿Quién? ¿Quién podría ser? Bueno, les voy a contar quién era Allan Kardec porque realmente es alguien importante para la vida de Madero y que voy a seguir mencionando, entonces también para que sepan más o menos quién fue este señor. Digo, no va a ser una biografía extensa, sino muy, muy cortita.
Bueno, pues el verdadero nombre de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denis Rivail. Nació en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804, y era un hombre al cual todo el mundo consideraba un erudito, a pesar de nunca haber cursado la universidad. El tipo hablaba alemán, inglés, italiano, español y neerlandés con fluidez, y escribió diversos libros de aritmética y gramática hasta antes de interesarse por el espiritismo. O sea, el tipo era un pinche genio, sí. Sí. Bueno, pues con la curiosidad que caracteriza a los genios, decidió ir a investigar y desentrañar los misterios de la moda en ese momento en Francia, que eran las mesas parlante o mesas giratorias, que no eran otra cosa más que pequeñas mesas redondas que se sostenían en 3 patas y alrededor de las cuales se sentaban varias personas. Todas colocaban sus manos encima de la mesa y alguien hacía una pregunta. La mesa comenzaba a girar y dependiendo de los movimientos de la mesa daba una respuesta. O sea, Voladores de Papantla, versión francesa. Algo así, Nagui. Con preguntas al aire. ¿Giraba la mesa? Sí, pues con eso te contestaba, güey. Con el paso del tiempo, las mesas se fueron sofisticando al punto de incluir un alfabeto y un puntero metálico que señalaba las letras. Entonces, pues de aquí se pueden dar cuenta de dónde viene la ouija, ¿no? Ahí entre todos estaban así. Moviendo con su dedito. Ajá, con su dedito. Bueno, las mesas parlantes a lo largo de los años fueron sustituidos por la ouija y la misma fue patentada en 1860. Entonces, pues, tampoco es un invento tan ancestral la ouija, amigos? Para que tampoco crean todos los libros de terror que dice que invocaron con una ouija egipcia a un demonio y que la chingada, porque eso fue inventado en 1860. No sean imbéciles. Perdón, amigos, escuchas. ¿Y antes cómo los invocaban, güey? Pues no sé, güey. O sea, supongo que a través de la magia sexual, güey. Me los imagino llamando Tashma. Pues con grimorios, güey, hacían su sello, güey, decían, y hablaban en lenguas y pues, los invocaban. Necesitaban su cabra, una gallina y una virgen. Sí, o la mano recién amputada de un hombre que asesinó a otra persona, no sé, pedían requisitos bien locos, güey, la neta. Bueno, continuando con Kardec y las mesas parlantes, Kardec no pudo encontrar explicación lógica al movimiento de las mesas, por más que lo intentó. Así que llegó a la conclusión de que para que un objeto inanimado pudiera dar una respuesta coherente era porque estaba poseída por espíritus. Esa fue la conclusión a la cual llegó. Y era un genio. Y era un genio, pero pues, ¿qué te digo? No es que de forma, ¿cómo se llama? De forma inconsciente las personas hayan movido la mesa para que diera cierta respuesta. No. Como funciona realmente la ouija, fueron espíritus. Ok. Bueno, posteriormente en una sesión recibió una comunicación de un espíritu druida llamado Allan Kardec, del cual adoptó su nombre. Y este espíritu le dio la misión de divulgar la doctrina espiritista. En cumplimiento a su misión, publicó un libro llamado El Libro de los Espíritus y fundó la revista Revue Spirite, que tuvo un éxito rotundo. Entonces, amigos, si ustedes están interesados en el espiritismo, vayan a la fuente original, que es el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, y ahí se pueden enterar de muchas cosas, de cómo invocar espíritus, ahí sí les interesa. Bueno, continuando con Madero, cuando fue a estudiar a París, porque como era millonario, obviamente no iba a estudiar en México. Pues sí. Bueno, cuando fue a estudiar a París, solía frecuentar la librería espiritista, así como solía visitar la tumba de Allan Kardec en el cementerio de Père-Lachaise. Pero lo más relevante de todo es que empezó a ir a los círculos espiritistas parisinos, en donde le fue revelado que él era un medium escribiente. Es decir, que tenía la capacidad de entrar en trance, o sea, voltear sus ojos y hacer como los de huevo cocido, ¿sí? Sus ojitos de huevo cocido. No manches, eso lo he visto. Creo que sale en Game of Thrones, güey. Y se pasa un animal. Y se pasa un animal, Simón, y después se vuelve el Three-Eyed Raven y queda como El absoluto rey. Aquí sí. pasa lo mismo, güey. Casi. Bueno, Madero tenía la capacidad de ser un medium escribiente, que es lo que hacía es entrar en trance y se metían, no sé si los espíritus se metían a su cuerpo o si simplemente le dictaban a él qué escribir, pero el chiste es que
Cuando entraba en trance, realizaba una escritura automática y empezaba a llenar hojas y hojas y hojas y hojas de cosas que nadie más podía saber más que un espíritu, como por ejemplo presente, pasado, futuro, y cosas de ti, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, pues un medium escribiente es alguien a quien se le mete el espíritu y empieza a escribir de forma automática lo que le dicta el espíritu. Así como en Transformers el Wikiti Wikiti en la uno, ¿no? Que empieza a escribir Ándale, sus... exacto, como en Transformers, que es la única buena película. Bueno, la 2 también es buena. Bueno, la revelación de que Madero era un medium escribiente no fue de gran importancia para él, ya que cuando estuvo en París solo pudo conseguir hacer rayones cuando estaba en trance, algo que lo desanimó y optó por dejar de lado el espiritismo al regresar a México. Cuando regresó de París en el año 1893, Madero tenía 20 años y durante mucho tiempo se dedicó a atender a los ranchos de su familia, así como ponerse pedo constantemente e ir con prostitutas. Porque pues, es todo lo que alguien hace a los 20 años, güey, y más en esa época. O sea, no tienes nada que hacer. O sea, Y si eres rico, güey. Sí, claro, si eres rico, por supuesto. Pero pues es lo que hacía, trabajaba, se ponía pedo y tenía sexo con prostitutas. Esos eran los hobbies de pues, todas las personas que no tenían esposa, porque si tenían esposa le pegaban. Porque pues dejaban a las prostitutas por pegarle, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Bueno, pero Madero retomaría el espiritismo a los 27 años, es decir, 7 años después, cuando se encontraba acompañando a un familiar en una enfermedad. Y al momento de retomar el espiritismo, Madero cambió completamente su forma de ser, sus hábitos y todo ese rollo, al punto de afirmar en sus memorias que la filosofía espírita logró transformarme y de joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Entonces, pues le ayudó bastante a Madero a dejar de ser un mujeriego crazy dick y enfocarse en todo eso. Y también tiene que ver que entró Alcohólicos Anónimos. No, no es cierto, eso no es cierto. Bueno, la primera influencia real que tuvieron los espíritus sobre él fue en el amor. En el año 1893, recién cuando había regresado de París, conoció a una señorita de nombre Sara Pérez y mantuvieron un noviazgo por aproximadamente 4 años. Sin embargo, Madero, en ese entonces pues, de 24 años, terminó la relación ya que se sentía demasiado joven para formalizar, rompiendo el corazón a Sara. Y aquí le voy a dar la razón a Madero. O sea, tenía 24 años, pero en esa época era común que casarse a esa edad, güey. Entonces es como Sí, en esa época ya era viejo, ¿no? Pues sí, pero yo me veo a mis 24 años casado y digo, no, ni madres. Y yo sigo siendo un bebé. O sea, si yo pienso que los primeros 30 años de la infancia son los más difíciles, hay gente que se casa a los 24 años. Digo, si tú ya tienes 24 años y te casaste, mis condolencias, mi estimado. Voy a continuar. Bueno, para cuando retomó el espiritismo, los espíritus comenzaron a reprenderlo por haber terminado su relación con Sara. Madero ignoró los continuos regaños de los espíritus, ya que apenas estaba reencontrando con ellos y los tachó de locos. Les dijo, ay, sí, güey, no me estés jodiendo, yo porque sí tengo dónde. Tú no sé si lo puedes hacer en el mundo espiritual. E intentó ganarse el amor de una mujer de nombre Margarita Zambrano, pero esta mujer no lo quería y se la pasaba frenzoneándolo y frenzoneándolo y frenzoneándolo. Hasta que un día los espíritus volvieron a manifestarse diciéndole, tú sabes el mal que hiciste a Sarita. Para que sufrieras más decepciones y fuese un poco más duro el castigo, Dios ha permitido que un espíritu inferior se viniera a burlar de ti, para que te animaras a seguirle hablando a Margarita, que ni te querrá por más que hagas. Entonces aquí también se pusieron perras los espíritus. No, yo creo que más fueron a decirle, güey, ya me diste mucha lástima, déjala, porfa. No, Neta, pues, te ves bien pendejo. Pues le estaban diciendo que un espíritu inferior se estaba burlando de él, o sea, sí se pusieron perras, le dijeron, ya déjate mamadas, güey, ya regresa con Sarita. Bueno, cabe mencionar que ya con esas comunicaciones, Madero ya había estado practicando constantemente su capacidad como medium escribiente, entonces, pues ya podía escribir de forma más decente, ¿no? Porque recordemos que todas las comunicaciones se las dictan a Madero y Madero cuando sale de trance las lee y dice, ah, no mames. Y es cuando se da cuenta. ¿Va? Bueno, a partir del momento en donde los espíritus le meten el cague por andar atrás de Margarita, Madero empezó a tomarse más en serio a los espíritus y estos le dijeron, tienes que ser honrado, tienes que ser casto hasta contraer matrimonio, no abusarás del dinero que tienes para comprar a mujeres que no tienen ni que tragar y
que se pusiera otra vez en contacto con Sarita, a lo cual obedeció al pie de la letra, porque pues... Pero ya no podía ser casto. No, pero podía mantener como su castidad hasta contraer el matrimonio, ¿me explico? Ok. Uh-huh. Aparte tampoco estaba chido pues andar comprando pues, prostitutas que no Prostitutas. tenían ni qué comer, güey, y que habían quedado embarazadas. Pero por si X les o Y. estaba dando de comer. Les daba huevo con salchicha, ¿no? No, o sea, al comprarlas, pues le estaba dando dinero, ya con eso podía comer. No me refería a que les daba huevo con salchicha. O sea, sí, Pero güey, bueno. pero pues también muchas veces eran violadas, güey, y pues como las violaban, pues tenían un hijo y fuera del matrimonio, entonces los hombres no querían nada con ellas, pues tenían que verse obligadas a prostituirse, güey. Entonces, pues estaba muy de la chingada, pero sí, tienen razón, pues Madero al final podía echarles la mano. Bueno, entonces a través de una intensa relación epistolar que duró todo el año de 1912, Madero le suplicó a Sara que volviera, pero como toda mujer se hizo la difícil todo el año, hasta que finalmente en 1903 lo perdonó y se casaron. Entonces, no, es que aquí yo siento que es una bonita reflexión. No importa qué tan imbécil sea, no importa cuántas prostitutas te hayas comido, no importa cuántas veces hayas traicionado a la persona a la cual ¿Te corresponde? sí te corresponde. Lo importante aquí es que seas constante, te humilles hasta que te perdone y después te cases para amarrarla. Así que no dejen de intentarlo, amigos. Ajá. Lo que lo unió Dios, que no lo separe el hombre, recuérdenlo. Es importante amarrarla o hacerle un hijo. Bueno, regresando un poquito en el tiempo, en el año 1901, Madero se dispuso a difundir la doctrina espiritista, por lo cual fundó la Sociedad Espiritista, haciendo sesiones espirituales los miércoles y los sábados. En un inicio tuvo un gran quórum, un gran éxito, más porque pues, realmente era una novedad que por un interés real en conocer esta doctrina del espiritismo. Porque bueno, vamos a ser sinceros, a mí me llega un pinche loco y me dice, oye güey, ¿puedo ver espíritus? ¿Quieres ver? Sí. Sí quiero. Yo le diría que pedo contigo, deja las drogas, amigo. Bueno. Pero, a ver. Pero, o sea, perfecto, pero a ver. Bueno, Madero presidía todas las sesiones como medium escribiente. Entraba en trance, ponía sus ojitos de huevo y escribía sin parar hoja tras hojas. Al terminar el dictado de los espíritus, Madero leía su contenido, que siempre estaba relacionado con temas como el amor, la caridad, la solidaridad y la paz. Y pues daba lecciones morales de cómo ser mejor persona, impulsando en todo momento el altruismo y la abnegación. Güey, qué buena onda los espíritus que se le metían a Francisco y Madero, güey. Yo, si fuera un espíritu, me metería ahí. A ver, que escriba puto el que lo lea, güey. Qué pendejo es. Sí, güey, bueno, pues es que eran espíritus con amor, con cariño, querían sí, enseñar, eran espíritus chidos, güey. Sí. Eran espíritus chidos. Bueno, por los mensajes que transmitían precisamente los espíritus, la gente empezó a perder el interés, ya que ellos obviamente estaban buscando pues, conocer el futuro, saber si existía el infierno o el cielo, si existía cómo era Dios, la cara de los ángeles, etcétera, etcétera. Ellos estaban buscando ver eso. Pues de repente te topas con que te quieren terapear que tienes que ser una buena persona. Entonces, pues empezó a perder mucho quórum y los espíritus empezaron a emputar porque dijeron, o sea, no mames, no queremos a esta gente aquí que nada más viene a chismear. Así que decidieron dictarle a Madero un reglamento el día 23 de mayo de 1901, el cual señalaba que todos debían de ser puntuales, de lo contrario nadie entraría a la sesión, y que debían de haber leído y comprendido el libro de los espíritus de Allan Kardec, entre muchas otras cosas que también tenían que ver con Allan Kardec. ¿Qué fue eso? Se me cayó un cubito. Bueno. Después, en el año 1904, fundó la revista La Cruz Astral, algo que retomaré un poco más adelante cuando sea más relevante. Bueno, entre los años 1901 y 1904, los espíritus prepararon a Madero, etcétera. Pero los espíritus que lo guiaban tenían diversos nombres, pero el que siempre estaba presente firmaba con el nombre de Raúl. Y ese es el sonido que hacen los gatos, güey. No era un espíritu, ¡Raúl! Es cuando los gatos están en celo. ¡Raúl! Y ese güey creyendo que un espíritu le hablaba. ¿Qué ibas a decir esa pendeja?
Bueno, pero es momento de la historia que les dije en un inicio que me iba a guardar hasta las comunicaciones con los espíritus. Según Madero, Raúl era un hermano menor suyo que había fallecido cuando Madero tenía 13 años. Raúl había muerto al tener un accidente. Estaba jugando con una vara y golpeó sin querer una lámpara de petróleo que le cayó encima y lo quemó vivo. Sobrevivió Ok. 17 horas en esa condición y después de un largo sufrimiento, pues murió. Sobrevivió mucho tiempo, ¿no? Pues la neta sí, güey, más en esa época. Imagínate quemarte vivo con petróleo, güey, no mames, qué culero. Mira, pues este Raulito le aconsejaba a Madero que estudiara la homeopatía y practicara el magnetismo curativo, ya que según el espíritu, y cito, preferimos esas medicinas, las homeopáticas, a tomar las medicinas alopáticas, recetadas por lumbreras científicas y sabios médicos, que no hacen más que mandarlo a uno más pronto a la otra vida. O sea, este güey puso de moda los cuarzos curativos, el reiki, todo ese rollo. Él era un hipster antes de que los hipsters estuvieran de moda. Aprendan de Madero. Una tía hipster. No, 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 mira, tómate este ajito, un tecito con una cucharadita de miel. Sí, sí, sí. Y ya con eso sales. Pero Y tiene peyote. cáncer. Pero tiene cáncer, señora, no manche. Ah, pero el cáncer se cura con Big Vaporub y cerveza. Sí, si lo revuelves bien, 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 bien. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y después palpas tu recto. No, no es cierto. Perdón, perdón. Bueno, un día en 1903, en una sesión, Madero recibió una comunicación bastante distinta a la que estaba acostumbrado, ya que no se trataban de temas de moralidad o de cómo tienes que amar a tu prójimo, sino que decía lo siguiente: son en este mundo espíritus superiores los que gozan mucho más ver el triunfo de su idea al haber sacado a algún pueblo de la esclavitud que de haber disfrutado de los placeres carnales. De esos espíritus superiores que pasan entre ustedes, casi siempre guardas recuerdos a través de la historia, y son todos grandes hombres, todos los héroes que han derramado su sangre por la salvación de su patria. En ese momento los espíritus empezaron a trabajar con Madero la idea de que tal vez era necesaria una revolución. Esta fue la primera comunicación en la cual se hace referencia a la salvación de su patria. Van a ¿Ya ver que no es ves? la última. Hasta los espíritus se aburrieron de dar amor y paz. Ahora vamos a putear gente para liberar al pueblo. Espérate, que no es tan sencillo, porque Madero tuvo muchos conflictos internos, pero Ok. ahorita, conforme vayamos avanzando. Después de la comunicación, bueno, de la salvación de su patria, este Madero entró a la política. Entre 1904 y 1906 se sumó a dos campañas políticas, de las cuales solamente él estaba tras bambalinas. Una por la campaña local en San Pedro de las Colonias y luego otra por la gobernatura del estado de Coahuila. En ambas ocasiones, lógicamente, perdió ante el opositor nombrado por Porfirio Díaz porque pues era una dictadura, ¿no? Y los dictadores pues se caracterizan precisamente por no soltar el poder. Creo. Creo, ¿no? Me parece, digo, yo no soy científico. Bueno, para el año 1907, Madero estaba en el punto más alto de su carrera como espiritista. Raúl empezó a desaparecer poco a poco para dar paso a un segundo espíritu de nombre José. Y pues este José, al parecer, era el bisabuelo de Madero, que ayudó con la liberación de Texas. Entonces, bueno, ahí como que ya va a empezar a tener más sentido. Los mensajes que le daba José a Madero eran completamente diferentes a los que le daba Raúl, ya que José no hablaba de moralidad, sino de libertad. En una ocasión, José le dijo: yo quiero decirte que estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora, pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. O sea, aparte mamoncito, le dice: tú estás destinado para algo muy importante, güey, pero no te voy a decir todavía qué es, porque pues al parecer te gusta todavía cochar. O sea, también los espíritus son como los videojuegos. Necesitas subir de nivel para tener poderes más chidos y Exacto, más exacto. conocimiento. Ok. Exacto. Bueno, pasó el tiempo y la comunicación finalmente llegó. Era un Llegó a destino nivel que 10. es un imbécil. No, aquí llega como a nivel 5, güey. Ya ahorita vamos a llegar a nivel 10. ¿Nivel 10 es el máximo? Sí, nivel 10 es el Ok, máximo. ok. Era un destino que obviamente alcanzaba al país entero y era pues, su liberación. Y le llegó a decir este José a Madero:
Ya no te perteneces, perteneces a la patria y deberás de darle cuenta de tus acciones. Maldito tú, si por debilidad o por falta de coraje abandonas tus armas. Maldito tú, si rehusas de la coraza de la cual nos hemos valido. Maldito tú, si yaces sobre tus recientes laureles o caes en alguna trampa de tu enemigo. Y con esto ya se había plantado la idea de la revolución. Y Madero empezaría a trabajar en ella a partir de esa comunicación. Bueno, entonces, como medida de preparación para liberar a la patria, Madero se retiraba a lugares solitarios, generalmente a su rancho de nombre Australia, al cual a mí no me hubiera gustado visitar porque seguramente hay arañas del tamaño de mis zapatos. Creo que esa era otra Australia. Bueno, en su rancho oraba y meditaba fervientemente, pero eso no era suficiente para José, quien le exigió un mayor compromiso. Le ordenó que por lo menos una vez al día se comunicara con él o con otro espíritu, que rezara 2 veces al día y meditara antes de dormir. Y aquí tengo que decir que José se pasó de verga. Sí, Le yo dijo, digo, ¿no? no, espérate, le dijo, Francisco Ignacio Madero, tienes que dejar de dormir la siesta de la tarde, porque Güey, tu pero esa mente sagrada. necesita estar siempre alerta. Es lo que yo digo, güey, le digo, a ver, José, ok, vamos a liberar a la patria, pero no la voy a liberar de 4 a 6. O sea, déjame dormir, no seas cabrón. Pero pues Madero fue una persona obediente y dejó de dormir la siesta de la tarde. También José le dijo que tenía que leer los periódicos diario y conocer a la perfección la historia mexicana como parte de su formación cívica. José comenzó a llamar a Madero como soldado de la libertad, o también otro, este es mi favorito, es Soldado del amor. ¿No? en esta guerra entre tú y yo, no. Le decía, luchador infatigable por la causa de la libertad y justicia. Y aquí quiero denunciar otro abuso del espíritu José. Porque obviamente José no escribía, entonces a él no se le cansaba la mano. Entonces en lugar de decirle Francisco o Madero, lo ponía a escribir luchador infatigable por la causa de la libertad y justicia. Entonces José claramente era un espíritu inconsciente, el cual no sufría. Sí, güey, qué pendejo. Yo le hubiera De hecho. escribir. Paco Nacho. Sí, exacto. O sea, Paco Nacho Más está fácil, mejor güey. que el luchador infatigable por la causa de la libertad y justicia. Sí, O sea, más no cortito. mames. Sí, no chingues, pinche José Pito. Bueno, José también obligó a Madero a participar en el segundo Congreso Espiritista, alegando que, y cito, puedes dedicar algunos ratos para que prepares trabajos para el Congreso Espírita, a fin de que tomes una parte importante en él y te acostumbres a hablar en público. Eso te servirá después de mucho. Y pues así ya estaba casi terminada su preparación. O sea, aquí voy a insertar un montaje de preparación, como en todas las películas, de entrenamiento. Voy a poner la canción de Rocky. Tururú, tururú. O sea, ahí ya nivel 8.5. Aquí estamos por el nivel 8. Aquí estamos por el nivel 8. El 30 de octubre de 1908, Madero terminó su libro de nombre La sucesión presidencial en 1910. Así se llamaba, La sucesión presidencial en 1910. Y este libro vería la luz 2 meses después. La última comunicación que Madero tuvo con los espíritus en el año 1908 no fue firmada por José, sino por otro hombre bien conocido también por la historia mexicana. Era un tipo de 1.30 que probablemente hubiera sido dictador si no hubiera muerto. Entonces su nombre es Benito Juárez. El gran Benny. Ajá. Benito ¿Neta Juárez. medía 1.30, güey? Sí, güey, me dio 1.30 Benito Juárez Google. Yo pensé que uno como 1.50, algo así, No, güey. güey, me dio No 1.30. Me dio 1.30. Chale. Bueno, este Benito Juárez le dijo, su libro va a ser furor por toda la República, como una corriente eléctrica que va a impresionar fuerte y profundamente a todos y los sacará del letargo donde todos están sumidos. Qué poeta Benito Juárez, ¿verdad? Y pensar que lo único que hizo fue las leyes de reforma y de ahí en fuera se intentó reelegir e hizo un 1000 veces. cagadero y era un imbécil que era poco honesto porque el tipo, según esto, vivía con, ¿cómo decía? En la mediana, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero que ganaba como un salario promedio, todo chingón. Y en realidad el tipo ganaba como 2 millones de pesos actuales. Me suena. Entonces, y ahorita hay un político mexicano que le está siguiendo los pasos, que no va a decir cuál es, pero ya todo el mundo sabemos. Bueno, Benito Juárez le recomendó que tuviera una fe inquebrantable en la justicia porque estaba cumpliendo con un deber sagrado. Al final, el libro de la sucesión presidencial en 1910 era un claro reflejo de la convicción espiritista de Madero. ¿Ok?
A ver, Nagui, aquí hay, suéltate un chiste que voy a tomar agua. Eh, eh, ¿Cuál es el pez que siempre va al final, güey? El delfín. Eres un pendejo. Bueno, antes de continuar, les tengo que hablar de mitología hindú o de la religión hindú. Yo lo veo como mitología porque pues no es mi religión, entonces no hay pedo. Pero bueno, Madero no lo veía tampoco como mitología, sino como religión. Era él muy fanático de la mitología hindú. ¿Y se acuerdan de la revista La Cruz Astral, que fundó en 1904? Si no se acuerdan, se Sí, la claro. recuerdo. Bueno, este Madero está acostumbrado a escribir en La Cruz Astral bajo el seudónimo de Arjuna. Señora, no le No quite le años quite a años a su su vida, vida. póngale vida a los años, que es mejor. Bueno, pues Arjuna no era Ricardo Arjona, un guatemalteco conocido por canciones y letras melosas, las cuales no tienen sentido, sino que era el personaje principal del Bhagavad Gita, que es un libro pues, de la religión hindú. Arjuna era el jefe de un ejército que está a punto de entrar en batalla. Cuando se anuncia el inicio del combate, Arjuna le pide fervientemente a Krishna que le permita ver al ejército enemigo. Krishna le cumple su deseo y lo eleva por todos los aires. Arjuna mira al ejército de Bhima, el líder del ejército rival. Recuerden el nombre de Bhima, será importante un poco más adelante. Entonces, al ver al ejército de Bhima, Arjuna se siente desconsolado y pues tristón, ¿no? Porque él no tenía ningún sentimiento de odio por sus enemigos. Al contrario, le resultaba doloroso tener que enfrentarlos. Entonces, lleno de dudas, le pregunta a Krishna, aquí cito, ¿cómo podré combatir contra Bhima? Si entre todos los hombres ellos son los más dignos de mi respeto, preferiré mendigar mi pan por el mundo antes de ser el asesino de esta gente. No podría decir si es preferible que nos derroten o que nosotros los derrotemos, pues los enemigos que allí nos esperan, con los pechos llenos de rencor, son los hijos del pueblo, y si hubieran de perecer por mi mano, yo no desearía vivir, no los combatiré. Después de decir eso, Krishna le contestó, ¡ah, qué puto! Básicamente. Pues es que imagínate, güey, o sea, obviamente Krishna no le contestó eso, pero o sea, yo soy Krishna, o sea, güey, tú eres Arjuna, güey, y me dices, oye, déjame ver a mi enemigo, por favor. Yo te digo, va, te voy a echar porras, güey, eres buena onda, te veo por los aires, te muestro cómo está el ejército, cómo están Te doy posicionados. ventaja. Exacto. Y luego me sales tú con la mamada de, es que no quiero pelear porque pues me da la pena, se ve que son re buena gente, también debe tener familia, que no sé qué, sí, patrón. No mames, yo sí te digo, güey, eres puto, vete a la verga. Y te lanzo un rayo y te mato ahí. ¿Podía lanzar rayos? No sé, pero es un dios, supongo que sí. Le lanzaba dos. El segundo para rematar. Ajá, nomás para imponer la autoridad. Bueno, entonces, no es cierto, no le dijo a qué puto. Lo que sí le dijo es que no debía de temer ni dudar de su misión. Y le advirtió, porque sí lo amenazó, que si no cumplía con su misión, pondría en riesgo el universo entero. Entonces ahí se sacó la chida Krishna. Le dijo puto sin decirle puto. Le dijo, y si no lo haces, todo va a valer verga. Entonces mejor ve y mata a sus güeyes. Y pues, Y pues bueno. Ya, lo convenció al güey. Bueno, desde 1905, a partir de la primera comunicación de que él iba a ser el liberador de la patria, Madero se vio reflejado en Arjuna, al dirigir un movimiento nacional que debía de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, él no deseaba luchar contra sus enemigos, ya que eran parte del pueblo al que él tanto amaba, pero sabía que tendría terribles consecuencias no hacer nada. Madero al final siempre había sido educado por los espíritus para amar y proteger la vida de los que lo rodeaban, así como de querer mucho al prójimo, ¿no? Y ahora pues tenía que hacer todo lo contrario. El sufrimiento por el que estaba pasando también era conocido por los espíritus, al punto de decirle, ya no seas mamón, güey, ve y rómpeles la madre. Te estamos diciendo lo que va a pasar, dale ya. Sí, ya de una vena, cabrón. No es cierto, le dijeron, nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que será el territorio nacional en el año 1910. Y pues Madero, como el buen Arjuna mexicano, no quería combatir a sus compatriotas. Sin embargo, la represión del régimen porfirista, la persecución de sus partidarios y el fraude electoral los llevaron a tomar la decisión más dolorosa de todos. Hice romper la madre. Ejecutar la orden 66. Exactamente. Tuvieron un 33-12.
Pues sí, y entonces llegó Anakin, sacó su espada y mató a todos los niños. Yoda le dijo a Obi-Wan que no viera la grabación. Obi-Wan le valió madre, la vio y se le rompió el corazoncito. Y lo que sigue es pedo familiar universal. Sí, exacto. Bueno, pues ya cuando los empezaron a perseguir en el régimen porfirista, a los maderistas, Porfirio, o sea, Francisco I. Madero se tuvo que exiliar. Se fue entonces a San Antonio. Y a finales de octubre de 1910, en el exilio, dio a conocer el Plan de San Luis, convocando a los mexicanos a tomar las armas a partir del domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, fecha y hora que recomendaron los espíritus. ¿Ok? Ok. ¿Hay Todo algún el mundo, sentido en eso? pues ya verás ahorita. Ok. Todo el mundo creía que Madero era un completo imbécil, porque pues tú no le dices al enemigo cuándo y a qué hora vas a ir a golpearlos, sino vas y le pegas en sorpresa. Y pues la vez que yo también lo pensé, dije, bueno, que sí, está medio pendejo. Pero digo, al final el tipo ganó, ¿no? Pero Madero no se veía él mismo como un imbécil, ni como un estúpido, ni como un subnormal, ni como un interdicto. No, claro que no. Él se veía como una persona completamente lógica, porque los espíritus le habían dicho que se tenía que hacer así y por ende así se hacía. Entonces, como los espíritus le dijeron, escribe el plan de San Luis, hazlo público y llama al 20 de noviembre a las 6 de la tarde a levantar las armas, pues él lo hizo así, él dijo, va, pues no hay pedo, ¿no? Pues así lo hizo. Bueno, mientras Madero estaba en el exilio, encontró consuelo en el Bhagavad Gita, ya que pensaba que la revelación iba a ser un fracaso. O sea, desde antes de empezar, el güey dijo, esto ya va a valer madres. Y pues el 20 de noviembre de 1910, Madero cruzó la frontera para asumir el mando de las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, solo lo esperaban su tío Catarino Benavides y otros 20 cabrones. Algo que Que eran los obviamente... compas del tío. Ajá, que están bien pedos, seguro. Sí. Habían tomado más pulque. ¡Va a Oye, haber güey, pisto! no hay pedo, jálate, vamos a matar unos locos. Bueno, obviamente esto terminó de romper el corazón al pobrecito de Madero. Entonces regresó a Estados Unidos. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a llegarle noticias muy alentadoras. Conforme pasaban las horas, más y más mexicanos se sumaban a la lucha contra el régimen porfirista. Pero Madero decidió esperar un poquito más de tiempo para intentar volver a cruzar la frontera. Y en lo que esperaba comenzó a escribir un libro que tituló Comentarios al Bhagavad Gita. Rentó una máquina de escribir para mecanografiar sus notas a mano y eso hizo hasta que el 14 de febrero de 1911 finalmente cruzó la frontera. Las notas de su libro Comentarios al Bhagavad Gita fueron publicadas en los principales periódicos espiritistas del país y los firmó bajo el seudónimo de un adepto para que así no se supiera que él era el autor. Continuando con la revolución, al parecer, pues los espíritus eran unos malditos genios militares y estrategas políticos, porque la lucha solo duró 6 meses. Para mayo de 1911, la revolución de Madero ya había triunfado. Entonces aquí yo me pongo a pensar. O ¿Y si el eran muy güey... chingones, o los otros estaban bien pendejos. Ajá, o no sé, güey, pero yo sí dije, no mames, güey, o sea, solo 6 meses de una pinche lucha. Está bien, güey. Al Chile se rifaron, güey. Los espíritus se rifaron. Sí los contrato otra vez. Simón. El 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, los cuales obligaban a Porfirio Díaz a renunciar y convocaban la realización de nuevas elecciones. Pero Madero, en su bondad, aceptó otras cláusulas que llevarían a que el movimiento revolucionario se fraccionara. Madero aceptó que Francisco León de la Barra, miembro del régimen derrocado, ocupara el puesto de presidente interino durante 6 meses en lo que se llevaban a cabo las nuevas elecciones. Pero la crítica más fuerte llegó cuando Madero aceptó el licenciamiento de las tropas revolucionarias, o sea que mandó a su ejército a sus casitas. Y pues obviamente se emputaron, güey, pues imagínate, no, los dejó sin honor, sin gloria, sin nada, les dijo, bueno, ya me sirvieron, ya chingas madre todo. Gracias, mira, te doy boleto de metro, vete a tu casa. Sí, o sea, los mando todos a chingas madre. Bueno, Madero aceptó estas cláusulas por 2 razones, por pendejo y por imbécil. No es cierto. Bueno, tal vez sí, pero las razones reales fueron que los espíritus le habían dicho que toda buena acción tenía buenas consecuencias. Y porque era un hombre que creía en la ley y en la justicia. Bueno, pensándolo bien, si era un idiota. Básicamente. Y estaba medio malito su cabeza, pero bueno.
¿Qué te digo, güey? Pobre güey, la neta. Al Chile era un buen tipo, güey. La neta era un muy buen tipo y pues, te vas a dar cuenta que realmente tenía un buen corazón y eso pues lo mató. No lo sé, no lo conocí, entonces no te puedo decir. Bueno, unos meses antes de tomar la posesión como presidente. Así te dije que ganó la elección, o me salté eso. Te lo No me salté, saltaste, ¿verdad? creo. Sí, Madero ganó las elecciones y el 6 de noviembre de 1911 asumió la presidencia. Ya, perdón, amigos. Unos meses antes de tomar posesión como presidente, comenzó a circular un libro llamado Manual Espírita, de un autor que se ocultaba bajo el seudónimo de Bima. Obviamente, el nombre real de esta persona era Francisco I. Madero, que se cambió el nombre de Arjuna a Bima porque ya no se veía como el Arjuna que no quería luchar, sino ahora se veía más bien como Bima, que tenía la intención de triunfar y de salir adelante. Algo bastante cagado. Que me dijiste que era el contrincante El de Arjuna, contrincante ¿no? arjunano, sí. Y que no tenía miedo de irse a romper la madre. Mm. Bueno, lo escribió con la intención de compartir todo lo que había recibido de los espíritus a lo largo de los años y por supuesto les dedicó el libro a los espíritus. El manual espírita era un catecismo espiritual desarrollado de manera de preguntas y respuestas y de forma concisa para facilitar su lectura y comprensión. Estaba destinado particularmente a la juventud, a los obreros y en general a las masas, en donde aún no ha llegado la influencia demoledora del materialismo. O sea, Madero como que de repente se la sacaba de a Chairo a pesar de ser un fifí de hecho y derecho. Bueno, aquí les tengo que mencionar un dato rapidísimo, y yo creo que también es importante. Madero en estos momentos, al momento de asumir la presidencia, ya no estaba en comunicación con los espíritus. Sin embargo, aún era perceptible la mano de los espíritus y la influencia que le habían dejado, ya que debido a las enseñanzas de los espíritus, Madero cometió error tras error hasta caer en la desgracia. Bueno, entonces hasta aquí llegó la historia espírita de Madero, pero pues les voy a dar el desenlace de la historia para que vean cómo te puede influir. Pero simplemente se fueron de O Francisco sea, y Madero. dejó de haber comunicación. No sé qué pasó. O sea, Se habrán no. despedido o por lo menos algo, una Yo creo que chelita. se despidieron cuando vieron el manual espírita. Dijeron, bueno, ya cumpliste, güey, ya me honraste, ya vamos a la chica. Sí, pum, pum. Sí, no sé cómo estuvo el corte de comunicación, pero de repente dejó de haber comunicación y Madero ya no escribió nada en su diario respecto a los espíritus. Mm. Entonces, pues no sé qué pasó, igual y ya no lo escribía y todos se lo dictaban porque ya tenía en su cabeza. Pero para efectos prácticos, ya no hay espíritus, ¿va? Bueno, los 15 meses de la administración de Madero fueron pues, muy pinches difíciles. Día con día, el gobierno maderista luchó contra la adversidad y contra las pésimas decisiones que tomaba Madero. En sus 15 meses de gobierno, Madero tuvo que enfrentar 4 importantes rebeliones: la de Emiliano Zapata, la de Bernardo Reyes, la de Pascual Orozco y la de Félix Díaz. Asimismo, se la pasaba agarrándose de chongo con la prensa. Del chongo, para los que no sean como de la Ciudad de México, del Estado de México, es peleándose. Ya que Madero quería una prensa libre que no estuviera comprada por el gobierno. Así que decidió cortarle las subvenciones a todos los periodistas y a todos los periódicos, algo que obviamente hizo que se encabronaran todos los periódicos. Entonces, en lugar de ser una prensa libre, lo empezaron a madrear. Y la putiza llegó hasta tal punto que la prensa llegó a acusar a Madero de poco digno de la investidura presidencial por llorar debido a la muerte de un amigo suyo en septiembre de 1912. ¿Qué pedo con los periódicos, güey? No sé, güey. Ay, mira, está llorando, se murió su compa. Dice, güey, Ese no va para puto, güey. presidente. Sí, no, al Sí, Chile. ¿cómo no mames? ¿Cómo un presidente va a llorar? No seas puto. Pero bueno, ¿qué te digo? En ese mismo mes de septiembre, durante las fiestas patrias, Madero habló en un brindis y parecía que había perdido la fe en México por toda la pinche mierda que le estaba pasando. Este Madero dijo: señores, deberíamos decir que el pueblo mexicano no estaba apto para la democracia, que necesitábamos otro nuevo dictador que viniese con su sable a callar todas las ambiciones, a sofocar todos los esfuerzos que hacen los que no comprenden que la libertad únicamente puede ser fructuosa dentro de la ley. Curiosamente, después de pronunciar este discurso, las cosas en el país se calmarían y el gobierno empezó a fluir. Pero en realidad no era más que un espejismo, era la calma antes de la tormenta. Sí, las rebeliones de Bernardo Reyes, Pascual Orozco y Félix Díaz habían fracasado y la de Zapata estaba controlada por la presencia del general Felipe Ángeles en Morelos.
Bernardo Reyes y Félix Díaz habían sido capturados y condenados a muerte por levantarse en armas contra el gobierno de Madero. Y pues la pena de muerte no se ejecutó debido a que Madero abogó por ellos para que fueran a la cárcel y no perdieran la vida. Porque, pues, pendejo, ¿no? Madero... Básicamente. No, y después por este pinche error idiota va a valer verga todo. Entonces, al no matarlos, pues todo el mundo como que empezó a decir, bueno, entonces este güey no está culero. Pero pues Madero, la realidad es que gobernaba a través del perdón, ya que los espíritus le habían enseñado a lo largo de los años que debía de respetar la vida humana, que debía de imponer su espíritu sobre las tentaciones y a intentar hacer el bien y siempre perdonar a los seres que le hacían el mal. Pinches derechos humanos. Sí, güey. Madero no creía que se podía disponer de las vidas como si le fueran propios. Estaba aferrado a que no quería derramar más sangre de la que derramó en la revolución y pues esto le costaría la vida. El 9 de febrero de 1913, el 9 de febrero es el inicio de la decena trágica. El 9 de febrero de 1913, Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron sacados de la prisión y tomaron el mando de una importante fuerza militar. Al mismo tiempo, la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, así se llamaba, yo no le pongo los nombres, yo solo los digo, y otro grupo armado en Tacubaya iniciaron su marcha hacia el centro de la ciudad y pues lo que estaba pasando aquí es que se estaba iniciando un golpe de Estado. Cuando Bernardo Reyes llegó al Zócalo, creyó que Palacio Nacional estaba en manos de sus hombres e intentó ocuparlo, pero las tropas leales a Madero le dijeron, ¿estás imbécil o qué, hijo? O sea, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué crees que somos de tu lado? Entonces cuando salió el güey corriendo, se lo putearon, güey. O sea, lo mataron a tiros ahí. Félix Díaz se sacó de pedo y dijo, no mames, que esos güeyes no son nuestros, entonces se atrincheró. Cuando las noticias del golpe de Estado llegaron a los oídos de Madero, él solo dijo, no se preocupen, todos calmados, todos tranquilos, triunfaremos porque la razón está de nuestra parte. Acto seguido, agarró su caballo y se lanzó hacia Palacio Nacional. Ok. Ojalá la razón siempre estuviera del lado victorioso, mi estimado Madero, pero estás bien pendejo. Bueno, a partir de que llegó a Palacio Nacional, Madero tomó una serie de decisiones que lo llevarían a su fin. El primero de todos los errores, y tal vez yo diría que el segundo más grave, pero bueno, fue nombrar a un señorcito militar llamado Victoriano Huerta como el nuevo comandante militar. Este tipo era un alcohólico que tenía un hambre de poder insaciable. Se la pasaba criticando a Madero cuando se ponía pedo, diciendo que era un pendejo y que era un enano, porque Madero no era muy alto, medía unos 60. Y pues se la pasaba tirándole mierda, algo de lo que todo el mundo estaba consciente, menos Madero. Así que pues su gabinete intentó detenerlo. Y en una discusión casi lo logran hacer entrar en razón. Y hasta consideró la posibilidad de destituirlo y poner en su lugar al general Felipe Ángeles, el que tenía contenido a Zapata en Morelos. Pero al final Madero se echó para atrás y no hizo nada y mantuvo su decisión porque pensó que se podrían generar conflictos internos debido a que el rango de Ángeles era menor que el de Huerta y que pues se iba a fraccionar por adentro de la milicia. Otro error fue el de mantener siempre a su lado al vicepresidente Pino Suárez, porque pues es una pendejada que si te están dando un golpe de estado, tú te quedas al lado de tu vicepresidente, lo que es que lo mandas a chingar a su madre a cualquier otra parte de la república, por si te matan a ti, que puedas seguir tu régimen. Sí, claro, o sea, digo, es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, este güey le valió madres. Otro error, y el que yo considero más grave, fue el de no confiar en su hermano Gustavo, quien le había sido fiel toda su vida. Gustavo, contrario a Francisco, estaba consciente de cómo funcionaba realmente la política y la vida en general, y también estaba muy al tanto de cómo era Victoriano Huerta, por lo cual se dispuso a espiarlo. Uno de los hombres... ¿Qué nunca le dijo a su carnal, oye, este güey te está tirando mierda? Pues este güey fue de los que lo intentó convencer, que le dijo, no seas pendejo, siempre se la pasa tirándote mierda. Y Madero dijo, no creo. No es cierto, es un pedo. Dale una chela y se calma. Se ve que chido. Bueno, uno de los hombres fieles a Gustavo siguió a Huerta día y noche, y ahí se enteraron de que Huerta sostenía reuniones secretas con el líder de los rebeldes, Félix Díaz. Con prueba en mano, el 18 de febrero de 1913, Gustavo fue a Palacio Nacional, en donde Huerta tenía su centro de operaciones, y lo arrestó personalmente. Le quitó su pistola y lo condujo hasta el despacho de Madero. Gustavo le contó a Madero lo que andaba haciendo Huerta. Francisco lo escuchó y reaccionó como todo ser humano hubiera reaccionado al momento en el que tu carnal te dice, este güey está planeando con el malo tu derrocamiento. Me lo voy a putear. Pues me lo puteo, ¿no? Sí.
Sí, claro, claro. Le doy en su madre o algo. Pues Madero hizo exactamente lo mismo. Liberó a Huerta, le regresó su pistola y le dijo, señor, usted tiene 24 horas para demostrar su lealtad. Y pues con eso había firmado su sentencia de muerte. Cuando se cumplieron exactamente las 24 horas que le había dado Madero a Huerta para demostrar su lealtad, porque aparte era culero el Huerta, se esperó las 24 horas. 24 horas, un minuto, Madero fue aprendido en Palacio Nacional por Huerta. ¿Cómo le hizo el güey? Ahí estaba, pues a las 24 horas estaba jugando él a ser leal y después dijo, 24 horas, vamos de aquí, ya me lo chingo. Y se lo chingó. Entonces Huerta lo llevó a una prisión y le prometió a Madero que si renunciaba al cargo, lo dejaría vivir en el exilio en Cuba. Así que Madero ingenuamente renunció. Madero ya no era más presidente de la República. Pedro Lascuarain fue designado presidente de México durante 45 minutos, los cuales le sirvieron para robarse un chingo de lugares y nombró a Huerta secretario de Gobernación. Acto seguido, renunció, dejando el poder en manos de Huerta y legalizando el golpe de Estado. Al caer la noche del 22 de febrero, gente de Huerta llegó a donde estaba encarcelado Madero para llevárselo. Madero esa misma noche fue asesinado por el mayor Francisco Cárdenas de 2 disparos en la cabeza bajo las órdenes de Huerta. Este acontecimiento sería la gota que derramaría el vaso para la liberación de un maldito pandemonio que duraría 10 años y acabaría con la vida de 1 millón de personas. Pero pues eso es para otro capítulo. ¿Te gustó, Nagui? Sí, güey, pero al final sí la cagó recio este vato. Ajá, pero aquí te pones a pensar tú. Si no hubieran terminado las comunicaciones con los espíritus, ¿Madero hubiera actuado diferente? Probablemente, ¿no? Porque al final, pues los espíritus hicieron. Fue lo que lo llevaron. Sí, pues hizo que regresara con el amor de su vida, güey. Los que le dijeron, apúrate, pinche idiota, si te va a ir, te lo van a ganar. Después, güey, le hacen entrar en la política. Después le empiezan a plantar la idea de pues, una revolución. Después le dan la fecha, hora y lugar para iniciar la revolución. Todo, güey, le dieron todo. Le dieron absolutamente todo y de repente se vio solo y pues, empezó a Lo único que tenía que hacer era matar a un cabrón. Ajá, exacto. Todo lo tenía que agarras, te levantas, pum, lo matas a la chingada. Pero no, Madero era muy buena persona y pues las enseñanzas de los espíritus de ama a tu prójimo, pues al final se lo terminaron chingando. Pero ¿cómo ves, Nagui? ¿Te gustó que la Revolución Mexicana haya sido ordenada por espíritus? Está cagado. No me lo esperaba. Digo, eso no te lo enseñan en la escuela. No. Pero bueno, es que la escuela está hecha para que no aprendas, güey. Solo te enseñan lo que ellos quieren que sepas, güey. Sí, claro que sí. Simón. Bueno, amigos, Nagui, ¿tienes algo más que añadir, que decir, que agregar? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? Comodora. Mi parte favorita fue un chiste chingoncísimo que se aventó este güey. Algo de un delfín, güey. Esa parte también me gustó a mí. No, la neta, pues estuvo bueno, bastante interesante. Pues sí. Pues amigos, por mi parte es todo. Solamente les quiero decir, síganos en Instagram, en Historia Oculta 777 o 777, como se les facilite más. O 777 o 777. Exacto. Realmente el orden de los factores no altera el producto. Pueden pasar el último 7 al principio y va a seguir siendo lo mismo. Entonces síganos en Instagram, háganos saber si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico y con mucho gusto se las tomará en cuenta. Ya por el momento tengo pensado por lo menos otros 3, pero puedo cambiar de opinión porque muchas veces no encuentro la información. Y quisiera agradecer al señor Alejandro Rojas por escribir el libro La Revolución de los Espíritus, con el cual me basé. Es un libro de 156 páginas, es la única biografía espiritista que hay de Francisco y Madero. Está bien pinche caro, eso sí, te mamas, pinche Alejandro Rosas, huevos. Si estás escuchando esto, baja el pinche precio, güey, 320 pesos por 150 hojas es un puto insulto. Pero está muy bueno, vale la pena que lo lean. Y pues gracias. Yo aquí me despido y pito doble. Nos vemos.